Hola, mi nombre es Anita Rojas, soy de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y hoy día les voy a hablar en, ojalá, 5 minutos de distancias, ¿ya? Y de qué mundos uno puede crear si se apega a ciertas reglas, pero rompe los paradigmas establecidos. Para eso, por cómo lo quiero contar, necesito coordenadas. Vamos a suponer que entendemos el plano coordenado, que es un plano como el que está ahí en ese dibujo, donde a cada punto en el plano le corresponde un par ordenado. La primera coordenada representa la posición respecto al eje horizontal, que se llama X, y la segunda coordenada representa la posición respecto al eje vertical, que se llama Y. Entonces, cada punto tiene sus coordenadas, que es un par, y el origen corresponde a las coordenadas 0, 0. Había mucha geometría antes del 1600, que fue la época en la que vivió Descartes, pero no se hacía con sistemas coordenados. La gracia del sistema coordenado es que me permite usar el álgebra, y entonces puedo hacer cosas como las que les voy a mostrar ahora, de manera escrita, ¿sí? Si no, también se puede hacer geometría sin coordenadas, pero es bastante más complicado. Para eso necesito jugar con dos distancias. Primero, el teorema de Pitágoras nos da la distancia euclidiana, que es la que conocemos y con la que trabajamos en general, ¿sí? ¿Cuál es la distancia entre este punto P y este punto Q? Bien, hacemos el triángulo rectángulo y medimos esa hipotenusa, ¿ya? Entonces sería este lado al cuadrado, que sería xp menos xq, después este otro lado al cuadrado, que sería ip menos iq, y la raíz de eso nos da este largo, que sería la distancia entre P y Q, la distancia euclidiana. Bueno, Minkowski, que vivió ahí al fines del 1800, principios del 1900, un matemático alemán, Hermann Minkowski, se le ocurrió pensar en la siguiente distancia. Yo no voy a hacer Pitágoras, sino que va a pensar, dijo él, que la distancia de P a Q es ese largo y ese largo, ¿sí? ¿Cómo se escribe eso en matemáticas? La diferencia de las coordenadas X en valor absoluto más la diferencia en las coordenadas Y en valor absoluto. Se llama distancia de ciudad porque es en realidad la que uno usa en la ciudad, ¿cierto? Si yo quiero ir, por ejemplo, de este punto a este punto, no puedo hacer eso porque paso por todas las casas que están entre medio. Tengo que hacer efectivamente ese camino, ¿sí? Uno de esos. Eso se llama distancia ciudad. Ahora, ¿por qué califica para llamarse distancia? Bien, es porque satisface todas estas reglas que vamos a considerar que tiene que tener una distancia. Por ejemplo, si tenemos dos puntos en el plano, la distancia tiene que ser mayor o igual a 0. Y tiene que ser 0 si, solo si los puntos son el mismo, ¿ya? Tiene que ser simétrica, o sea, si medimos la distancia de A a B, tiene que ser igual que la distancia de B a A. Y tiene que satisfacer esta desigualdad que quizás se ve más complicada, pero lo que dice es que si voy de A a C, tiene que ser más corto o igual que desviarme hacia B y después llegar a C. Esa se llama desigualdad triangular. Ambas distancias, tanto la euclidiana como la de Minkowski, cumplen esos tres axiomas, esas tres reglas. Así que son distancias. Sin embargo, tienen curiosidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia euclidiana? Que estamos aquí y la distancia euclidiana entre el 1, 1 y el 4, 5. Bueno, es el largo de ese segmento, ¿sí? Pensamos en Pitágoras, este tiene largo 3, este tiene largo 4, entonces eso tiene largo 5. Esa sería la distancia euclidiana entre ese punto A y ese punto B. Pero la distancia ciudad sería 3 más 4 sería 7, ¿sí? Entonces la distancia de ciudad entre ese punto A y ese punto B es 7, que es distinta a la distancia euclidiana, pero satisface esa desigualdad, es igual, ¿sí? Bien, ¿qué otras diferencias aparecen? Recordemos que la mediatriz es el lugar de puntos que equidistan de dos puntos dados, ¿ya? Entonces tenemos el punto A, menos 3,2, y el punto B, 5, menos 2. El punto medio entre esos dos es el punto 1,0. ¿Y cuál es la mediatriz? Entonces una recta perpendicular al segmento que los une. Ese sería el lugar de todos los puntos que equidistan. Entonces, si este es un punto P, la distancia de P a A
es igual a la distancia de P a B. ¿Sí? Hagamos ese mismo ejercicio acá. Quiero que sea la misma distancia, que la distancia, pero ahora la distancia de ciudad de los puntos P a A sea igual a la distancia de ciudad de los puntos P a B. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que este punto está a la misma distancia porque está a 6 de B y a 6 de A. Este punto también está a 6 de B y a 6 de A. Estos puntos hacia acá equidistan y esos puntos hacia allá equidistan. Esta está a distancia 7, 8 y así sucesivamente. ¿Y qué pasa entre medio? Eso. ¿Sí? Entonces la mediatriz se ve bastante diferente a la mediatriz euclidiana. Entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo se ve una circunferencia euclidiana? Entonces hay que capturar el concepto en términos de distancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una circunferencia? Son los puntos P que su distancia a un centro dado es fija, R, ¿cierto? Por ejemplo, aquí si pensamos que R es igual a 3 y que el centro es el 0, 0, tenemos esa ecuación algebraica que me describe estos puntos que tengo dibujados acá, ¿sí? ¿Cómo sería la circunferencia de radio 3 en la distancia de ciudad? Sería una cosa que satisface esta ecuación, ¿sí? Porque son los puntos que están a distancia de ciudad 3 del 0, 0, ¿sí? Entonces tienen esta ecuación que está aquí. Ahora, ¿cómo la dibujo? Como está acá, ¿sí? Estas son líneas rectas, segmentos de recta, y los vértices están en los puntos que están marcados acá. Completamente distinta la forma de una circunferencia de radio 3 en la distancia ciudad. Bien, les invito a explorar más diferencias. Por ejemplo, las elipses se ven de esta forma en la distancia ciudad. Las hipérbolas se ven de esta forma en la distancia ciudad. Y encuentren las ecuaciones para que puedan dibujar cómo se ve una parábola o la cuadrática, ¿cierto? En la distancia ciudad. Espero les haya gustado. Nos vemos. Adiós.